Rebeldía. Yo no sé en quién creer. Pues energía. Fuerza. No me mires como soy, no preguntes dónde voy, ¿qué te importa? Es mi vida. Todo. La historia del rock cuencano, podríamos decirla, comienza en los años 60 con una banda que era Los Corvettes, una banda que tenía sus canciones propios y que además pues cantaba canciones de ese momento de bandas mexicanas. En México estaba mucho el auge de hacer covers de las bandas americanas, por ejemplo, Enrique Guzmán, Los Locos del Ritmo y los Corvettes de Cuenca con Aulo Gelio. Y claro, como era la tendencia, ¿no? de aquella época, me parece que estaba una banda denominada Los Cuervos, que era una de las principales. Los Cuervos. Tuve la suerte cuando fui niño de tener un tío que fue un músico extremo. Él se llamó Marcelo Heredia. Fue director artístico y compositor de la banda Los Cuervos. Era la primera banda pues, de rock and roll en Cuenca, y junto con los Corvettes, las dos primeras bandas de rock and roll en el Ecuador. Sí, los dos creo que son una de las más antiguas. Mangas Verdes, con Pablo Herbes. También con Pablo que Herbes. Pero eran más rock and roll eran ellos. Rock and roll, sí, exactamente. más rock and roll, sí. Gracias por todo, mi amor, por romperme el corazón. Te quiero olvidar y tú de nuevo estás rondando mi mente. sí, le habían denominado también a esos conciertos así como Fumapungo Rock. Sí, por la cantidad de gente joven que estaba, y claro, en la época también se prestaba para eso. Pues veníamos de la época de Woodstock 69, entonces claro, se trató de recrear eso dentro de los espacios de hoy, el complejo Fumapungo. En ese tiempo vivíamos en la casa de mi abuela en el centro de la ciudad, en Cuenca, y vivíamos en la parte de abajo. Y mi abuela tenía una sala grande arriba, en la parte de arriba, con piano grande de cola. Y a veces cuando iban a ensayar ahí Los Cuervos, y para mí eso era algo de otro mundo, ¿no? Imagínense lo que es un niño de 4 años, de 3 años, viendo semejante maravilla y los tremendos músicos con la batería y el rock and roll en ese tiempo que todo empezaba. Fue un impacto enorme para mí. Y yo creo que eso marcó el hecho de que yo sea músico. Y en los 80, justamente jorgas, digámoslo así, de gente del Borja, de La Salle, del Técnico, Benigno Malo y de algunos colegios conformaban pues las primeras jorgas de rock de la ciudad de Cuenca. Entre ellos hay un músico destacado, amigo de nosotros, que es Pedro Vela, ya está ya como tal vez de unos 54 años. Él hace 3 años regresó a la ciudad, después de estar más de 20 años en Estados Unidos, y vino pues netamente con fuerza a retomar lo que era la música que él dejó casi a finales de los 80 realizando. No plasmó, pero sí tuvo un grupo que se llamaba Acero Negro. Bueno, llegó a Cuenca un género de música que fue la bestialidad andante, fue lo máximo. Yo me quedé loco, me enamoré a primera vista de eso. No quería soltar el equipo de música, porque hoy esa música que había salido, esto les hablo en el 84, era el heavy metal, que en Cuenca no existía. Yo siempre frecuentaba la musicoteca del Banco Central. Entonces ahí el director de ahí era Carlos Freire.
Y un día de esos, siempre frecuentaba, iba a conversar con él. Un día de esos, yo le pregunté, le dije, Carlitos, quisiera hacer una banda de esta música. Ayúdame a ver a alguien. Entonces, un buen día, él me dijo, Pedrito, encontré a las personas que están justo, se han agrupado porque quieren hacer una banda de heavy metal y necesitan un vocalista. Pucha, digo, buenazo, ahí estoy. Entonces, ni costo ni perezoso, contacté con ellos, me hicieron una audición, les encantó, enseguida armamos la banda Acero Negro, la primera banda de heavy metal en el Ecuador. Que este grupo en realidad sí hizo época, porque en aquel entonces una de las anécdotas que le tengo clarito que me contó Pedro, entonces decía que hubo un concierto y por ahí hubo un poco de fuego, un poco de cosas, pero que fue una locura. El último concierto en el Teatro Casa de la Cultura y la gente se desató completamente y mala suerte nuestra, ¿no? De todos los cuencanos, porque se alocaron y destruyeron el teatro. Les cogió demasiado la euforia del heavy metal. Entonces destruyeron el teatro, quemaron bancas, en fin. Fue muy mal eso, ¿no? Pero desde ese día se prohibieron los conciertos de rock en Cuenca, en cualquier teatro. Entonces, a razón de eso, mucha gente curuchupa de aquel entonces decía, no, o sea, todos estos de negro, estos no sirven, son satánicos. Bueno, yo te diré, eso es normal en todas las partes del mundo. Siempre cuando vienen otras expresiones culturales, las expresiones culturales que dominan cierto espacio, de ley se sienten agredidos. O sea, porque empiezan a perder su espacio, ¿no? Entonces, ante el temor a lo nuevo, ahí sí ya se inventan tonteras, ¿no? Bueno, en nuestros inicios fue un poco divertido, digamos, ser rockero, digamos así, llevar esta pinta, este atuendo, llevar una camiseta negra con calaveras o llevar el cabello largo, ¿no? Siempre en los colegios nos reprimían. Yo recuerdo que estudié en el Antonio Ávila y pues el cabello estaba por acá y córtese hasta que me llegaba rapado y cosas así. Pero siempre en las calles, recuerdo, la gente se cruzaba de calle porque nos veían pelones o de negro, pues pensaban que les íbamos a robar o cualquier cosa, o éramos drogadictos, tantas cosas que se pensaban, ¿no? En esa época, solo por la facha. Por lo general en el rock de por sí ya es un poquito como etiquetado, así como la gente rockera vista de una manera diferente. Entonces, el hecho de ser mujer es mucho más todavía en el caso de ser mujer, y hay muchas chicas, amigas rockeras, que sí han tenido este tipo de, si se puede decir, persecución social, ¿no? Y ha habido unos retos bastante fuertes, como digo, es la aceptación, ¿no? Sobre todo en este caso, por ser mujeres, ha sido bastante fuerte. Yo no sé en quién creer, 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 desaparecidos en este país. En los años 90, a mi criterio personal, la presencia ya de Super 949 como una radio joven que nace en el 86, conjuntamente pues logramos hacer el proyecto Rock Nativo. Este proyecto tenía pues la meta de sacar nuevos proyectos, nuevas bandas cuencanas, y de ahí salen muchas bandas, pero sobre todo hay dos bandas de las cuales hasta el día de hoy tocan y viven de la música en un porcentaje alto. Hablamos de los Sobrepeso y de los Bajos Sueños. Sobrepeso nace oficialmente, creo que en el año 95, pero nosotros veníamos ya de algunos proyectos en común, de bandas colegiales más que nada, ¿no? Creo que el primer encuentro musical serio fue allá por el 93, 94. Teníamos algunos proyectos paralelos que ocurrían simultáneamente de Sobrepeso. Es decir, yo tenía la banda del colegio con el Pablo Íñiguez de La Salle.
Por otro lado tocaba con el Guayito Heredia en otros proyectos por fuera. Con el Caliche Carlos Guzmán, que es mi primo segundo, entonces con él tenía contacto y teníamos como mucha cercanía por el círculo, ¿no? Cuenca era chico. En un momento era una diversión, ¿no? Entonces farreábamos, normal, éramos wambras, ¿no? Estábamos en otro momento de la vida. Pero creo que el rato que grabamos empezó a sonar la música en la radio gracias a la iniciativa de las radios que empezaron a poner la música. Y no fuimos nosotros los únicos, había muchos más proyectos que empezaron a sonar. Pero gracias a Dios creo que la gente se enganchó con los temas, le gustó. Y de eso vino un largo trecho, ¿no? Empezaron a haber más conciertos, más intercolegiales, hasta que vino ya a telonear una banda internacional y poder grabar un material, ¿no? Que fue el Rock Nativo, que fue este compilatorio de bandas cuencanas, ¿no? Y la experiencia con el Sebastián, pues súper interesante, porque él dirigió nuestro primer video y nosotros no teníamos ni idea de lo que era hacer cine. Y fue un aprendizaje definitivamente, porque ahí vimos lo artístico del trabajo creativo, ¿no? De hacer un guión. Nunca nos imaginamos tocar en el penal, tocamos en el penal adentro. Eso fue muy... Bueno, era por la temática de la canción, ¿no? Porque en cambio, claro, el video de los Kruk, de cómo camina, lindísimo, lleno de modelos y super fashion. Nosotros en la morgue, en el penal, sí, era como un contraste, ¿no? Pero nada, eso era a lo que sabíamos. Y además con el Sebastián, cuando hablábamos, porque nos metimos con un tema delicado, sabíamos que eso nos iba a generar una repercusión súper fuerte, ¿no? Porque eran otros tiempos, había más represión, era más complejo, ¿no? Entonces, después de eso nos tocó un tiempo bastante complejo, porque la banda estaba sonando y viajábamos, ¿no? Y claro, tuvimos como siempre observados por la policía a dónde íbamos, ¿no? Entonces era complejo, era no directamente una persecución, pero estábamos como en ojo de los manes todo el tiempo. En los aeropuertos, o sea, no tienes idea en los aeropuertos cómo era. Abrir las guitarras, sacaste los zapatos, como si fuéramos narcotraficantes, ¿no? Por haber tocado un tema que era como un tabú en ese momento, ¿no? Cuando hablamos del explotar, ¿no? También los Bajos Sueños tocaron en algún momento con bandas internacionales grandes que eran presentadas en los años 90, cuando otra historia era. Con mis ojos que lloran por ti, clavaste una daga dentro de mí. Necesito el refugio de tu piel y tu reflejo. Habían bandas como Ovejas Negras, habían Vasca, que había Necrosis, había un pocotón de bandas, yo ya ni me acuerdo, ¿no? ¡Ándate a la mierda! No me digas maricón, porque pierdo el control y de pronto si te atraco, cuídate que yo te mato. Bueno, Vasca tiene una historia larguísima, digamos así, porque comenzamos desde muy chicos, en la década de los finales de los 80, inicios de los 90, fueron donde que se gestó la banda, digamos, con ese ánimo de juventud, ese ánimo de rebelión también que teníamos, porque fuimos muy reprimidos, digamos así, por la sociedad, por el tema de colegio, de temas políticos. Entonces nos juntamos amigos del barrio San Sebastián, recuerdo, estaban Paulo Freire, estaba Franklin Pérez, Alex Betancourt, Eduardo Gordón, mi persona y bueno, muchos amigos más, que éramos una jorga, digamos así, ¿no? Incluso de ahí proviene también el nombre de Vasca. Muy fans de Barón Rojo, de Ángeles del Infierno, pues veíamos que ellos a sus fans les llamaban Vasca, la Vasca. Entonces en España es muy común decir la Vasca se reunió y la Vasca, hubo la presencia de la Vasca estuvo así, entonces llamaban al grupo de gente, a las multitudes, ¿no? Entonces nosotros éramos un grupo numeroso de amigos, que incluso cuando comenzó la banda, esos amigos eran
los fans de la banda, ¿no? Teníamos una hinchada propia que cuando íbamos a los conciertos, pues éramos la única banda que tenía el pogo, el mosh que le llamamos ahora, pues entonces era un equipo completo, digamos, de gente ahí. Y poco a poco se fue gestando, ya incluso con una ideología. O sea, Paulo Freire, por ejemplo, al componer las letras, él quería hablar de la problemática social que pasaba en ese momento, en ese entonces. La época de los 90 o fines de los 80, pues fueron momentos difíciles para la sociedad, ¿no? Cambios de gobernantes pues todo el tiempo, una economía muy complicada donde nuestras familias viajaban a otros países para un futuro mejor, digamos así, ¿no? Entonces toda esa problemática, toda esa depresión está justamente pues en las letras de la banda, ¿no? Gritos de libertad, hay policías, hay piedras, combatir, escapar, pues ellos los torturarán. Bueno, veníamos de un periodo completamente nefasto, ¿no? Creo que el clímax de la decadencia política en ese momento fue Bucaram. O sea, el contexto político estaba siempre de lado. Era un tema generacional, todos teníamos un discurso que estaba alineado, ¿no? Vivimos una época que estuvo bastante difícil también económica, pero vimos la corrupción así desbordarse, el feriado bancario, todo. Fue una época súper dura y no solo era el Ecuador, creo que Sudamérica pasaba un proceso similar, ¿sí? Solo que en el Ecuador habíamos votado presidentes como si fuera un deporte y en un día llegamos a tener 3. Entonces también era un motivo de vergüenza, ¿no? Entonces nos burlábamos también de esas cosas que solo pasan acá. Entonces el rock creo que era lo más fuerte para nuestra sociedad en sí, como jóvenes de una sociedad quizás media o pobre también, ¿no? Que en ese momento pues todos veníamos saliendo de ahí, entonces de tantas crisis. Y el rock siempre representó justamente eso, ¿no? Libertad o fuerza, energía, entonces nos acogió, digamos, la música, sí, hicimos de la música pues nuestra aliada y ya en cierta forma con el tiempo que ha pasado pues nuestro estilo de vida, digamos así. Vasca, directo al Parque Bicentenario para telonear a Metallica. Necesitábamos, o no, más bien, Metallica nos necesitaba a nosotros en ese momento, porque me acuerdo que esa fue la campaña que se manejó, ¿no? O sea, necesitamos una banda para que el concierto de Metallica, como era la segunda vez que venía, pues tenga el mismo resultado que la primera vez. Tú nunca te esperabas ver a Metallica de nuevo en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, Vasca entró, fue algo increíble, vamos a ver a Metallica, wow, no lo creíamos. Y para nosotros fue una alegría enorme como la recompensa de todos esos años, digamos, desde niños que crecimos pues con la música y estuvimos perseverando, concierto tras concierto, disco tras disco, mejorando nuestras producciones todo el tiempo. Entonces, creo que eso nos valió para llegar a ese sitial, ¿no? Larga vida al rock. Sigue siendo difícil hacer una profesión de la música, ¿no? De hecho, yo no lo hago porque uno también necesita un nivel de vida, necesita una economía para poder moverse, pero eso, desgraciadamente, la gente no es consciente de eso, y más ahora que aparecieron todas las redes sociales y todo esto, ya no existe, ya la gente no compra los CDs, ni los álbumes, ni nada de eso. Entonces, para los artistas realmente sí se ha vuelto más difícil estos tiempos. Bueno, yo creo que fue un proceso súper largo, no fue, primero era ubicarnos en un escenario. Te cuento el escenario cómo era. Las bandas primero no tenían dónde tocar, si no eran los intercolegiales. Es decir, no es que era común irte a un bar y ver una banda como es ahora. Simplemente no existía el espacio. Y nosotros empezamos a buscarnos ese espacio en los bares, proponiendo que nos dejen tocar. Y creo que esa fue una buena mecánica, porque ahí empezamos a coger escenario.
Porque una banda necesita agarrar calle, como digo yo, ¿no? Necesita rodar, necesita tocar, necesita conocer otro público, necesita ponerse en este ritmo. Entonces había un circuito de bares que eran básicamente 3 bares, en donde estábamos como siempre buscando fecha cada semana. Entonces surge la idea de apoyar a las bandas. Nosotros recordamos, habían las revistas españolas, la Heavy Rock, la Kiran, que llegaban acá a Ecuador, a Cuenca, pero llegaban con un año de atrasados de noticias. Entonces uno se enteraba aquí en Cuenca, mientras de allá, al año estaban llegando las noticias. Entonces tal vez por eso surgió, yo le puse la Gaceta del Rock, por lo que la Gaceta es como un medio escrito, entonces del rock, entonces dar esa cabida a las bandas, surgir a las bandas, promover, más que todo underground, que no tenían esa acogida en los medios grandes. Entonces por eso lo mío era más apoyar a las bandas recién saliendo, que querían hacerse conocer en el país. Pero ¿qué pasó? Esto fue ya en el 2010, 2012, ya comenzó a aparecer también el internet. El internet, creo que desde un punto de vista mató a la música. Desde un punto, claro, no hablemos en general, pero la gente ya no compraba. Dejó de comprar revistas, dejó de comprar CDs, dejó de comprar mucho material, y todo era un clic. Entonces la gente ya comenzó de poco a poco a dejar comprar material musical. Esto nos quedaba a nosotros, y esto era nuestro recuerdo en realidad. Y yo también atesoro algunos cassettes y CDs, pero ese mismo valor, que cómo nos hacíamos lo que sea para obtenerlo, creo que ahora nos resulta de estos tesoros, y valoramos mucho más también este género, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos caracteriza a la gente que vivíamos esa época, es que, o sea, nunca nos doblegamos. O sea, a pesar de circunstancias, para sacar una hoja volante, o sea, Adrián siguió para hacer un concierto, o sea, era macho, o incluso para lucir una camiseta, nunca nos doblegamos, y creo que eso también se refleja ahora en los pensamientos que uno tiene. Creo que de alguna forma, yo sí tengo que decir, el Prohibido también de alguna forma motivó, y fue un punto clave, creo que para la transformación, y un poco para que la gente abra un poco más la mente a aceptar este género y ver no como unos bichos raros, en realidad como la gente estigmatizaba en aquella época el rock. Dentro de esas circunstancias, dentro de ese ecosistema, había muchísimos expresiones que querían salir a flote. Entre esos me incluyo yo también como artista, ¿no? Entonces la situación era bien complicada, ¿no? Entonces yo con mi familia avanzamos a comprar esta casa, pero lo compramos ya con una intención ya de armar un centro cultural alternativo. Entonces en este centro cultural podía yo ya exhibir mis obras, y también dimos apertura a la gente, ¿no? A otras expresiones artísticas en diferentes géneros, en la poesía, en la música, en el teatro, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, entre eso, uno de los grupos que aprovechó bastante el espacio también es el movimiento rock, ¿no? Con todas sus tribus urbanas, porque no es solamente el rock, o sea, ahí tenemos el black metal, el death metal, el gótico, el doom, el thrash, el heavy. Entonces, el Prohibido juega un papel muy importante. Tal es el caso que yo me atrevería a decir que el Prohibido marca un antes y un después de la cultura de Cuenca, y inclusive con afectando al Ecuador. Hay un estudio de grabación que de aquí de Cuenca, que es un amigo mío con el que hacía música hace muchos años, pero contabilizamos bandas, o sea, de rock pesado, más de 120, y el talento, la ejecución es muy diferente a lo de años, porque antes para un músico el reto era de sacar, por ejemplo, Don't Cry de Guns N' Roses, de Metallica, Whatever in My Room, por ejemplo, One, ya. Ese era el reto. Pero la música ha ido evolucionando en el metal, que es ya más técnico, más de ejecuciones más difíciles. Y ahora hay jovencitos de 19 años en adelante que lo ejecutan muy bien. O sea, ya todo lo que teníamos en los 80s, Steve Vai, Satriani, Iggy Malmsteen, o sea, para lo que hay actualmente.
y músicos de aquí de Cuenca, hay un calibre. Bueno, la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo a mi regreso, como mencioné hace 5 años, porque me he encontrado con unas bandas excelentes, unos músicos AAA, musicazos. Y para mí ha sido muy placentero y me ha sorprendido grandemente porque realmente no esperaba ver un nivel de esa magnitud. Yo veo un futuro bastante prometedor por toda la escuela, toda la generación que está viniéndose. Son gente muy virtuosa, gente muy preparada, están ya con otra mentalidad con respecto al rock, una mente más abierta para crear. Y se ve algo bueno, ¿no? Aunque pues siempre creo que habrá esto de marcar por un lado y por otro, que la sociedad de una u otra manera no acepta en su totalidad a la gente, al movimiento, que es diría yo, un arte, una parte, una rama de lo que es el arte, ¿no? Hay nuevas generaciones, hoy en día nomás, hay otras sonoridades ya se utilizan otros esquemas de composición, ya hay otro público. No significa que estás viejo o acabado, pero ya hay otra perspectiva. Bueno, el futuro del rock a nivel local y a nivel nacional, creo que siempre hemos tenido mucha competencia, digamos así, porque hay muchísimos músicos buenísimos, hablando en instrumentación, en composición. Hay gente muy hábil, digamos así, en Cuenca y en el Ecuador. Lastimosamente, nuestro país no tiene la suerte de tener un productor, digamos así, o disqueras, ¿no? que puedan justamente financiar a esas bandas o catapultarles y llevarles a otro lado. Vemos como en Argentina, en México, en Colombia pasa, ¿no? Pero siempre se han saltado de Ecuador. Incluso cuando hablamos de historia del rock a nivel de Latinoamérica, pues México, Argentina está muy presente, Colombia, Perú incluso, pero Ecuador no ha tenido nada, pero porque no es que no produzca nada. Ecuador ha producido muchísima música, pero esa música no ha trascendido fronteras. Veo con buena onda que hay propuestas que están, por ejemplo, más orientadas a respetar los temas de género, a tratar de ser más inclusivos, ¿sí? A todo nivel, no solo masculino o femenino. Creo que las cuotas hoy en día ya son totalmente independientes y no como en mi época, que más bien era rarísimo que haya mujeres, por ejemplo, ¿no? No era lo común. Hoy en día creo que el tema de género y tema de inclusión es mucho más abierto. Hay como más tolerancia en el tema de derechos sexuales, ¿sí? Hay como más apertura y está digamos, más insertado en la cotidianidad. Yo creo que en nuestra época, con el movimiento rock y con muchos otros movimientos, pero con el movimiento rock, lo que hubo es una gran dosis de rebeldía. Eso es lo más hermoso, por defensa de nuestros derechos. Entonces, toda esa fuerza se utilizó para decir, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Definir en una palabra algo, ¿cuál sería? La pones difícil. ¿Cómo lo definiría? Con una palabra. ¿En una palabra? Es difícil decir en una palabra rock. Es mi vida. Una vida entera. Yo toco desde los 8 años, imagínate. O sea, no he dejado de tocar música desde esa edad. Como el Triángulo, Pink Floyd, Soda Stereo y Sobrepeso. El rock es vida. Yo siento cómo se me entra el espíritu del rock, me poseo. Es verdad, me poseo. Me poseo. O sea, yo cambio mi personalidad, cambio todo. Y siento así, me siento gigantesco. Me siento un hombre inmenso. Y entro al escenario con toda esa autoridad, con todo ese poder. Y eso es el rock, es la energía del rock. Y me pasa todo el nervio, me siento el rey del mundo.
es una sensación que no puedo, le juro, me salen las lágrimas. Es una sensación increíble.